Hola, buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a empezar con la protección de líneas, ¿no? Donde en la parte que habíamos convenido que vamos a continuar en la anterior clase. Em, para la protección de líneas tenemos que hablar o tenemos que pensar en tres formas principales de protección. Una de ellas, la inicial, es la protección de sobrecorriente, em, que como habíamos visto puede tener características de tiempo definido o instantáneo o, o funcionar mediante una curva de tiempo inverso. Eh, Sin embargo, para la protección de líneas, nosotros hablamos de sobrecorriente direccional, que les había comentado que funciona exactamente igual que la protección de sobrecorriente clásica, con la diferencia que ésta puede ver si el flujo de corriente es hacia adelante, o sea, hacia la carga, o hacia atrás, viniendo de la carga hacia la barra. También tenemos la protección de impedancia. Es muy popular llamarla protección de distancia, pero lo correcto es llamarla de impedancia. Y en esta protección tenemos la de fases y la de neutro. Ese número ANSI es el 21 y el modificador o el adjunto P significa P de fases. Fases se escribe con P en inglés, o sea, PHASE. Y la N, bueno, significa el neutro, ¿no? Para ambos casos se suele colocar la función 21. Muchas veces la función o la letra n o el modificador n también se pone como g. La diferencia entre n y g para los sistemas de protección, ¿cuál es? N hace referencia a una forma de cálculo de la corriente del neutro en forma de residual. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo las tres corrientes de las tres fases ABC, debería sumar cero en un sistema equilibrado. Si hay un desequilibrio de las corrientes, me tendrá algún valor, ya no sumará cero. Entonces, el relé, cuando se le programa o cuando se le ajusta con la convención de n, lo que está haciendo es calcular ese valor. Cuando se pone g acompañando a la letra característica, significa simplemente que se ha añadido un CT de neutro. Esto ya sería en el caso de una línea con neutro físico, que se ha añadido un CT, o puede estar en el transformador, si es una conexión estrella lo admite, que está sólidamente puesto a tierra. Entonces se pone un CT en la conexión a tierra y esa señal de ese CT se lleva hacia el relé. Entonces, esa es la diferencia entre N y G. Después tenemos al diferencial de línea, que es una protección relativamente moderna, que utiliza el esquema clásico que les había comentado en la anterior clase, de comparar las corrientes al inicio y al final del equipo protegido. En este caso, para una línea de transmisión, el 87L va a tener la corriente, o va a comparar la corriente al inicio de la línea. Por decir algo, si la línea es Kenko Vinto, va a comparar la corriente que sale de Kenko con la corriente que llega a Vinto. Si hay diferencia en estas corrientes, va a declarar falla. ¿Y cómo va a transmitir de manera rápida esta corriente? ¿Cómo vamos a enviar esa lectura? Porque en un transformador, por ejemplo, los CTs están lado a lado. Están unos en el primario y el otro en los bushings del secundario, y ambas corrientes se cablean al relé. En el caso de las líneas de transmisión ya no tenemos esa facilidad, ¿no? Los CTs están a kilómetros de distancia. Entonces, lo que se hace es transmitir esas lecturas, las lecturas de corriente de una estación a la otra,
mediante una conexión de alta velocidad que se hace con fibra óptica. No se utiliza la comunicación por carrier para el diferencial de línea, porque la velocidad y la confiabilidad de este sistema de transmisión no es tan bueno como una fibra dedicada y podría ocasionar que en algún momento se interrumpa la transmisión de corrientes y el relé destino lo pueda ver como una corriente cero y abrir la línea, ¿no? De manera errada. ¿Qué más? Acá escribimos quién regula las protecciones en el país, pues lo regula el Comité Nacional de Despacho de Carga mediante la norma operativa 17. La voy a colgar completa esta norma en Classroom. Tiene lineamientos básicos de cómo tienen que ser los sistemas de protección, no solo de líneas, también de generadores, de transformadores. Y es como la base que uno está forzado a acatar en cuanto a protección se trata. La parte que nos interesa de esta norma o de esta norma operativa la vamos a ver más adelante, que es los ajustes de impedancia o de alcance y los ajustes de tiempo o de desfase de tiempo, ¿sí? Bien, vamos a ver un esquemita ahora de un sistema de protección típico de una línea de transmisión. Em, Acá tenemos representada la barra, la subestación. Este gráfico es de un manual de un relé de protección en inglés, por eso está todo así en inglés, pero van a ver que se entiende bastante bien. Eh, les dije al principio y les voy a repetir algunas veces más, todo lo que es protecciones, manuales de aplicación o algunas cosas de literatura viene en inglés. Así que vamos a ver estas cosas en inglés para que no nos sorprenda cuando tengamos que revisar en campo algo de esto, ¿sí? Entonces les conviene a ustedes verlo también así, de esa manera. Entonces, bus se le llama a la barra sería traducido esto. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la línea, la salida de línea es representada por esta flecha, por esta línea continua. Aquí están dibujados los transformadores de corriente y están dibujados son dos núcleos. Un núcleo está exclusivamente dedicado a la sobrecorriente direccional. Otra convención que no les dije hace rato es que si no tiene modificador al lado, se entiende que es de fases, ¿sí? No siempre, no hay que poner forzosamente la P. Se pone la P cuando esta protección es independiente para cada fase. Este 67 es direccional de sobrecorriente trifásico, por así decirlo. Entonces, por eso es que no lleva ningún modificador. También tenemos el direccional de sobrecorriente de neutro. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá arriba el 21G, que es la protección de distancia, igual trifásica, no lo hace por fases. Acá tenemos el modificador G que nos hace asumir que hay un cuarto CT que está conectado al neutro aterrado del transformador. Y tenemos también un 79 que, como aquí dice, miren, aquí están las referencias de cada uno. El 79 está asociado a una función de reconexión que tiene este relé. Eh, ¿Qué más? Tiene un 85, que es un 85, es teleprotección, significa que esto está conectado a un equipo de comunicación que va a compartir información con el otro extremo de la línea en tiempo real para saber si ha detectado falla el otro extremo o no. Eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver la siguiente, y es el acápite de teleprotección. Pues sí, pero aquí en este esquemita nos indica que está asociado a teleprotección. Listo, ¿qué más tenemos? Que este relé de recierre, por así decirlo, no me gusta llamarle relé porque una función no es una protección en realidad. Está asociado a un switch, a algo físico que le va a mandar la orden de reconexión al 52. ¿Y qué es el 52? 52 es el interruptor de potencia, ¿no? Cuando hablábamos de los esquemas, los componentes de protección, les mostré un par de interruptores por ahí.
Entonces, ¿qué más se muestra en este diagrama? Un CT que está asociado a la medición y otro CT que está asociado a la protección de la barra. ¿Sí? No estamos en este momento hablando de protecciones de barra, pero ya que está esto aquí, eh, este CT va a mirar todas las corrientes desde este punto donde está instalado hacia este lado, porque para proteger barras se asocian todos estos CTs a una función principal de protección de barra que se llama el diferencial de barra. Sí, lo vamos a ver en su momento, pero para eso está lo más alejado posible de todo. ¿Para qué? Para que pueda haber falla en el interruptor, para que pueda ver si hay una falla en un CT o en el otro núcleo del CT, etcétera. Entonces, como que tiene que mirar todos los componentes. El último elemento de medición que se pone en el orden contando desde la barra hacia la carga. ¿Sí? Listo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a concentrarnos exclusivamente en la protección de distancia, en la 21. La sobrecorriente no la vamos a ver ahora porque la vamos a profundizar cuando hablemos de protección de sobrecorriente en redes, en líneas de distribución. Van a ver que es exactamente lo mismo. Lo fuerte de la protección de líneas tradicionalmente es la protección de distancia o impedancia, la función 21. Vamos acá entonces. ¿Qué corresponde? ¿Cómo se hace la protección de distancia en términos generales? Pues corresponde a la detección de una distancia. Bueno, ahí dice distancia, es impedancia también, es lo que determina. La impedancia hasta el punto de falla medido desde el relé. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí me hubiera gustado hacer un dibujo más, pero vamos a hacer uno bien rapidito. Lo que pasa es que si tenemos una línea que va desde el origen hasta el final, aquí vamos a dibujar la subestación y aquí vamos a poner una carga. ¿Sí? Este esquema funciona, la energía la recogemos de la barra de una subestación y la vamos a llevar a otro departamento o a otra subestación. Entonces, esta línea está conformada por un cable, un conductor de aluminio. ¿Qué pasa si medimos o cortocircuitamos y decimos esta línea justo antes de llegar a su extremo, la ponemos a tierra? Eso es una falla a tierra, ¿no? Y asumiendo una impedancia de tierra constante hasta el punto de origen, o sea, hacia la fuente, ¿cómo va a ser nuestro circuito? Nuestro circuito va a ser una fuente de voltaje, va a ser la impedancia de la línea como tal, la impedancia de la tierra como retorno, por así decirlo, y se cierra el circuito hacia la fuente, porque no hay más, no tengo conectado más. Y eso es exactamente lo que pasa cuando hay una falla. Cuando esto le pega a la tierra, pues se cierra un circuito que toma en cuenta el voltaje de la fuente, la impedancia del cable o del conductor de la línea hasta el punto de falla. Y si la falla es bifásica, entonces ya ni siquiera interviene la impedancia de la tierra, sino que retornaría por la otra fase. Si aquí esta falla va a la fase B, entonces vamos a tener dos cables en serie con un voltaje que sería el voltaje AB, si esto es entre las fases A y B, alimentando ese circuito. Entonces, y se llama distancia porque voy a tener la impedancia completa de la línea si la falla es en el otro extremo. ¿Qué tal si la falla, en lugar de ser en el extremo, es en la mitad? Aquí. ¿No? Si es ahí, la falla, pues voy a tener la mitad del cable. Y si sé cuánta impedancia tiene este cable normalmente, porque eso se obtiene por un cálculo simple del área, del conductor, del material, de cuántos hilos tiene, etcétera, qué separaciones están. Entonces se obtiene que si hay una falla aquí, la impedancia va a ser la mitad, exactamente la mitad. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión? Digo, impedancia total de línea es igual a la longitud total de la línea. ¿Sí? Si son 100 kilómetros,
la impedancia de la línea puede ser, no sé, 10 ohmios, por decir algo. Entonces, si veo 10 ohmios con mi relé, porque aquí el relé mira la corriente que va por la línea y el voltaje de esta barra, si veo 10 ohmios significa que la falla ocurrió aquí porque eso es la impedancia total de la línea. Si mi relé ve 5 ohmios, entonces la falla fue en la mitad de la línea. Y si mi relé ve 1 ohmio, entonces si esto es 100 kilómetros, fue a 10 kilómetros de la subestación. No sé si me dejo entender, pero hay una relación directa proporcional entre impedancia de línea y longitud de línea, ¿no? Porque es simplemente un conductor. Con esa consideración es que esta protección que es de distancia también, o que es de impedancia, se ha venido a llamar clásicamente protección de distancia. Entonces, como que lo manejan sinónimos, distancia e impedancia. Listo, entonces esa es la razón por qué hablamos de esos dos términos, distancia o impedancia. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace el relé? Ya les he explicado en el dibujito. Divide el voltaje entre la corriente. Lo hace de manera fasorial. Listo, entonces para ver voltajes y corrientes, el relé necesita tener habilitadas sus señales de PTs y CTs correctamente conectadas, etcétera, ¿no? Como les decía, respetando las fases y todo eso. Si el relé mira el voltaje de barra y en todo momento está viendo la corriente, internamente puede hacer el cálculo y en todo momento estar determinando una impedancia. Ahora, en este cuadro que les preparé, les quiero mostrar, hay 13 filas. Cada fila representa un estado de funcionamiento en una línea de transmisión cualquiera, ¿no? Tenemos un voltaje, puede ser 230 kV, una corriente de 45 amperios en real, o sea, en el primario del CT, y un ángulo de -30. Entonces, ya hemos dibujado fasores, por eso era importante que repasemos eso en la anterior clase. Vamos a hacer un dibujito aquí bien rapidito de cómo se vería este sistema. El 1 vamos a ver, ¿no? El voltaje de 230 estaría como referencia con ángulo de 0 y la corriente tendría un valor de 45, más pequeño, lo vamos a dibujar con otra escala y con un ángulo de retraso de 0 a -30. -30 es hacia abajo respecto del origen, ¿no? Así, digamos. Esta es la situación. La fila 1 corresponde a la operación normal de un sistema de potencia con una carga de 45 amperios. ¿Qué va a ver el relé? ¿No? Les dije que puede calcular las impedancias. La impedancia es el voltaje de fase dividido entre esta corriente y sale 2.95 ohmios. Y un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque al estar abajo la corriente en los fasores sube con un signo negativo el valor ese. Sí, de repente tenemos tenemos algunas otras condiciones. La corriente no cambia en el tiempo perdón, la corriente cambia en una condición normal, va subiendo y bajando según haya carga o no haya carga. Entonces, las condiciones en las filas 1, 2 y 3 corresponden a un funcionamiento normal, con una carga normal. Ahora, ¿qué tenemos en 4 y 5? Sube la corriente. La corriente sube a 100 amperios. Estaríamos en una condición de sobrecarga, con una corriente bastante grande, por decir algo. Y con un ángulo normal, miren lo que pasa. Si la corriente sube, la impedancia que mira el relé baja, ¿no? Que es inversamente proporcional a la corriente. Y en la condición 5 tenemos más corriente todavía, pero tenemos aquí una condición diferente. Tenemos 170 grados de desfase entre el voltaje de referencia y su corriente. ¿Qué significan esos 170? Lo hablamos cuando vimos fasores. Significa que se invirtió el flujo de potencia.
Si estas corrientes las estaba mirando el CT a la salida de la subestación, eh, seguíamos hablando de Kenco, de la subestación Kenco, esta corriente es alta, significa una sobrecarga, pero también significa que el flujo de potencia se ha invertido. Entonces la corriente no está yendo de Kenco hacia el otro extremo, hacia Vinto, sino está viniendo la potencia de Vinto hacia Kenco. Y por eso es que se produce esta inversión de corriente. Sí, sin embargo, la impedancia estaría dentro de los parámetros normales. ¿Qué pasa con la condición número 6? Tenemos una corriente ya de falla de 2500 amperios con un ángulo de 180 grados respecto a su voltaje de referencia, el voltaje fase que le corresponde. ¿Qué significan estos 180 grados? Que si bien la corriente es elevada, ¿sí? Está fluyendo igual desde el extremo destino que debería ser de la potencia, está viniendo de ese lado y está fluyendo hacia barra, ¿no? Esto le llamaríamos, para los ojos de este interruptor, sería una falla en reversa. Por eso les he hecho estos cálculos. Significa que la falla está atrás de su elemento protegido. A diferencia de este otro, miren, nos saltamos a la 10 para comparación. Tenemos también una corriente elevada, pero su ángulo el ángulo que tiene esa corriente respecto de su voltaje de referencia es menos 5 grados, ¿no? Idealmente llega a cero cuando es una falla monofásica. La impedancia que ve es bajita. La falla sí podríamos decir que está hacia adelante de su zona protegida. Y lo que comparamos es que aquí tenemos un ángulo de la impedancia que está en concordancia con la posición de la falla y un valor o una magnitud de impedancia bastante pequeña. Entonces, en resumen de este cuadro, lo hice rápido, por ahí hay algunos factores que hay que considerar, digamos, en cuestión de valores, pero lo que quiero que se note aquí y que todos se den cuenta es que cuando hay una falla, la impedancia que ve el relé es bajita, ¿no? Probablemente sea la impedancia de la línea solita o del cable solito, ¿sí? Y cuando hay una carga normal, se ven impedancias relativamente más grandes. Aquí, por ejemplo, hay una condición de carga baja, es 5 amperios de corriente y lo que ve el relé es una impedancia mucho más grande que las otras normales. Ahora, ¿qué pasa con esta parte que dice admitancias? Bueno, las admitancias es la inversa de la impedancia, entonces voltear esto factorialmente, hacer 1 sobre esto, la inversa, y este ángulo pasa a la parte de arriba con el signo cambiado, entonces básicamente es eso. En admitancias, cuando hay una falla se ve una admitancia grande y cuando hay muy baja carga se ve una admitancia chiquitita. Eso es para eso les hice este cuadrito, para que vean cómo se diferencia cuando hay flujo de potencia inversa. Ahí se reflejan los ángulos de las corrientes y cómo se comportan las impedancias y las admitancias en caso de falla. Bien, ahora vamos a ver este grafiquito. Este gráfico es clásico de la protección de distancia y simplemente significa graficar en un plano Rx la impedancia que esté mirando el relé. Entonces, hemos dicho o habíamos notado que cuando hay fallas, aquí lo vamos a ver, cuando hay una falla, la impedancia tiende a ser pequeñita. Entonces, cuando nos acercamos a este sector de R y X pequeña, estamos hablando de fallas, ¿no? Y mientras más grande se haga la impedancia, que no es otra cosa que R más JX, o sea, la suma de resistencia más reactancia, mientras más grande sea el valor, entonces estamos hablando de que es una condición normal, ¿sí? Esa es la forma en la que tienen que entender. Cuando hay una falla,
el relé B impedancia pequeña. ¿Y qué son estos redonditos? Son las características de protección o las zonas de protección. Al relé se le programa un ajuste de zona de protección y si detecta, en todo momento está midiendo voltajes y corrientes, si haciendo la relación de voltaje sobre corriente o midiendo la impedancia, determina que estamos en zona 1, entonces actuará de manera inmediata. Por otro lado, si está en zona 2, se tomará un tiempo más antes de emitir la orden de falla. Y aquí hay una zona 3 más inclusive, ¿no? Es el sobrealcance. Ahora, ¿dónde se dibuja la línea? Es lo que falta en este gráfico. La línea de transmisión se dibuja con origen en 0, 0, que al principio la línea longitud 0 tendría impedancia 0, y se le dibuja más o menos así. ¿Sí? ¿Qué significa esta línea? Significa, representa toda la longitud de la línea, desde que mide 0 metros, y por lo tanto tendría 0 de impedancia, hasta que mide hasta la longitud total, que podría ser, digamos, 200 kilómetros y tendría una impedancia, un módulo, por decir algo, de 7 ohmios con un ángulo de 70 grados, ¿no? Ese ángulo se mide de acá a acá. Entonces, esta línea representa toda la extensión, como les digo, desde el inicio hasta el final, ¿sí? Ahora lo voy a corregir porque si hablamos de que estas son zonas, esta línea está mal dibujada. La vamos a eliminar y la vamos a poner cabalito donde debería estar. Ahorita les explico por qué. Bien, la zona 1 tradicionalmente abarca hasta el 80% de la línea. O sea, si este punto representa la impedancia en el extremo de la línea, la impedancia total de la línea, la zona 1 está mirando hasta el 80% de esa longitud. La zona 2 alcanza más allá de la línea. O sea, ¿qué hay más allá de una línea de transmisión? En transmisión, más allá de una línea de transmisión, hay otra línea de transmisión que puede tener características similares o tener ángulos diferentes respecto a su voltaje nominal. Vamos a hacer un poquito diferente así para que se note que son dos extremos. Entonces, esta línea, eso es lo difícil de entender y espero que lo comprendamos. Esta línea va a tener desde el inicio, desde su subestación inicio hasta el extremo, va a tener su propia zona 1, que va a estar por acá, y su propia zona 2. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cada línea de transmisión tiene una zona de protección que inicia desde que tiene longitud 0 hasta la subestación de destino, que podría ser también un transformador y una red de distribución. En ese caso ya no habría líneas. Ahora vamos a ver cómo se representa esto en otras condiciones. Aquí. Aquí está. Ya, vamos a borrar esto. Listo. Aquí vemos cómo se representa una línea de transmisión. Y aquí está justamente lo que les decía. Esta barrita es la subestación 1. Esta es la subestación 2. Esta es la subestación 3 y 4. Aquí tenemos como 4 subestaciones unidas. No podemos decir que este es Aranjuez, Bulo Bulo, Valle Hermoso, Carrasco y otros. O sea, son distintos puntos del sistema. Entonces, esta línea de A a B tiene su propia zona 1, su zona de protección. Tiene una zona 2 que invade, por decir algo, la línea que está más adelante. Y tiene una zona 3 que va a cubrir esta línea adyacente más un pedazo. ¿Por qué se les hace cubrir más allá de lo que pueden ver? Lo explica la norma, pero ahora les comento. Los PTs y CTs tienen un margen de error de aproximadamente un 20% compuesto. Entonces, no llegamos hasta el 100% de la línea,
porque esto se queda como en un margen, posible margen de error, que podría o no funcionar si la falla está más allá de esta zona 1, ¿no? Y la zona 2 sirve para hacerle de respaldo a esta protección de esta línea. Entonces, si hay una falla aquí y este interruptor C no puede despejar esa falla, entonces lo vamos a despejar con esta otra línea de más atrás con un tiempo de retardo. Ahora aquí dice tiempo, ¿no? Entonces, la zona 1 es instantánea, no espera nada, pero la zona 2 se la temporiza, se le pone un tiempo de retardo. Y a la zona 3 se le pone mucho más tiempo de retardo. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo de retardo se les va poniendo? Eso está en la norma. Esta es la norma 17, la que les comenté al principio. Y aquí dice qué valores se tienen que poner, ¿no? Entonces la zona 1 dice debe ser ajustada entre el 80 y el 90% de la impedancia de línea. Y ahí justamente dicen que no puedes poner 100% de impedancia de la línea ni menos de 80. Esto ya es de cumplimiento obligatorio. La zona 2 dice debe estar al menos 20% mayor a la impedancia de la línea protegida sin pasar el 50% de la impedancia de la línea adyacente. Entonces, al 20% de esta línea y sin pasarnos la mitad. ¿Qué más? La zona 3 debe ser ajustada para que vea toda la línea protegida más toda la impedancia de la línea adyacente más larga. ¿Qué quiere decir? Que la zona 3 mira esta línea más esta línea por lo menos, ¿no? Y tiene que tener en cuenta el efecto de fuentes intermedias. Entonces la zona 3 no solo cubre su propia línea de transmisión, sino cubre la siguiente más. Y en lo que se respecta a temporización, aquí está clarito, la zona 1 no requiere un retardo de tiempo intencional. Sin embargo, la zona 2 sí, que está entre 250 a 300 milisegundos. Y en caso de tener esquema de falla interruptor, que eso lo vamos a ver en protección de barras, puede ser 420 a 500 milisegundos, ¿no? Y la zona 3, por último, necesita tener un retardo de 800 a 1200 milisegundos. ¿Por qué tiene que estar retardado? Porque tiene que darle tiempo a la zona 2, mejor dicho, a la protección propia del interruptor. A ver, aquí volvemos a checar esta. Si la falla es acá a la mitad, ¿no? ¿Cuál zona va a actuar o qué protección tiene que actuar de cajón? Es la zona 1 del interruptor C. Por eso está así esto, zona 1C. Si la falla es así, sin retardo de tiempo, tiene que estar detectado por la zona 1C. Pero si no se detecta por algún motivo, entramos en la zona 2C y también entramos en la zona 3A. 3A significa del interruptor A, 2C en la zona 2 del interruptor C. Entonces, por su zona 2 tendría que poder hacer la apertura, pero si la falla es en el interruptor y no se produce el despeje de falla ni en zona 1 ni en zona 2 porque el interruptor C está dañado, la zona 3 del interruptor A va a actuar. Entonces, pasados los 1200 milisegundos que dice la normativa, entre 800 a 1200, va a despejarse esa falla por este esquema, ¿no? La siguiente línea va a abrir aislando esa falla. Ahora lo que nos falta ver es el volteado de esto, porque el interruptor D también está mirando hacia el lado C, o sea, las líneas se protegen por ambos extremos. Una es la protección del extremo A y otra es la protección del extremo B. Entonces el extremo B tiene su zona 1 también, que aquí está dibujadito, que llega hasta el 80% de la línea y también tiene su zona 2 que llega hasta el 20% de la línea adyacente y tiene su zona 3 que está mirando mucho más allá. Entonces, para el ejemplo que les daba, la zona 1C para la protección de la subestación C está en zona 1, pero hemos tenido falla y al final lo ha tenido que despejar A. Pero esta falla también estaba siendo vista por la subestación del extremo D y está en su zona 1.
Entonces, esta despejó, esta no pudo despejar la falla y lo tuvo que hacer esta. Entonces, tendríamos operados A y D, aislando completamente la falla. ¿Y por qué se mira en dos extremos? Porque ya las líneas están en un sistema mallado, donde tenemos generación en este extremo, puede ser, digamos, el sistema central con la generación de los de Cochabamba, de Bulo Bulo, etcétera. Y aquí podemos tener el sistema oriental con la generación de Huaracachi y Warnes y todo eso. Entonces, ambos extremos van a aportar a la falla y tienen que despejarse en ambos extremos también la falla en las líneas. Por eso es que se forma de esa manera el esquema, ¿sí? Ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a detener la presentación ahí. Estoy grabando esto, lo he subido a YouTube, no sé si les ha servido, por favor me lo comentan en la plataforma. Y esto todavía queda para desarrollarlo en una siguiente clase. Si quieren hacerlo el viernes, lo podemos hacer para avanzar un poco más, o si no, estaríamos volviéndolo a retomar el próximo martes. Sí, vamos a ver el diferencial de línea. Tenemos que hacer un ajuste de estos sistemas de protección, un ejemplo, un cálculo, y vamos a explicar cómo funciona el diferencial de línea también en esa sesión. Bueno, ya como les digo, nos estamos quedando sin tiempo. Si tienen preguntas, como la anterior vez, escríbanme al WhatsApp y les envío las respuestas que pueda en ese momento y si no, las voy colgando en la plataforma. ¿Sí? Muchas gracias por su atención, jóvenes. Bueno,